La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. La manifestación pública y pacífica es un derecho que está en la Constitución. Por tal razón se hace indispensable que desde el gobierno exista una dependencia que se encargue de escuchar a los manifestantes y lograr un diálogo social. Hoy en entrevistas, Lilia Solano, ella es la viceministra para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos. Viceministra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y también a quienes siguen el programa. Es una alegría estar aquí y la conversación previa ha sido hermosa. Bueno, pues esperamos entonces que esta conversación también lo sea, porque cuando hablamos de diálogo social, cuando hablamos de sentarnos a la mesa, seguramente partes que tienen muchas diferencias, estamos hablando de humanidad, de derechos humanos, de piel, de historias, que en la diferencia se ponen de acuerdo y eso es maravilloso. Sí, realmente de muchos países han dicho, qué maravilla, un viceministerio del diálogo social que no solamente dialoga, sino que tenemos una triada, como digo, las tres patas: escucha activa, diálogo social genuino y concertación. La meta de nuestro diálogo es que nos pongamos de acuerdo para el bienestar real de las comunidades. Eso hace una gran diferencia. Ay, pero eso no existía en los otros gobiernos, ¿ese viceministerio? Tenía otro nombre, pero lo cierto es que antes del anterior gobierno salir, cambió a este nombre del diálogo social y yo creo que era como una oferta a futuro. Este gobierno ha tenido la oportunidad de decir, vamos a convertir el país que pasó décadas en guerra en un país que se pone todo a dialogar para que los conflictos sean mediados por el diálogo y por eso el resultado, ¿no? Sí. A la conflictividad en todo el país se responde, a la conflictividad social se responde con diálogo, con concertación y las comunidades más golpeadas han sido las más escuchadas. Entonces, bien importante, mire, comencemos hablando de temas concretos, de historias, contándole a la gente pues realmente qué hay detrás de esas concertaciones a las que usted hace referencia y no sé si, viceministra, de pronto se acuerda de esa primera manifestación o protesta que tuvo que encarar durante este gobierno. Sí, te voy a contar una anécdota que cuando yo soy filósofa y politóloga, cuando llegué a este cargo pensé, esta es el cargo de mi vida, qué cosa tan maravillosa, a dialogar por todo el país. Pero cuando llegas encuentras a sectores que históricamente han sido golpeados, que han sido judicializados, estigmatizados, que han engañado con decretos, con resoluciones. Entonces la gente está brava. Sí. Ya hemos aprendido, lo primero de la escucha activa es escuchar el reclamo, que yo digo, de 200 años de mal gobierno, y entonces la gente explica por qué está tan brava, y luego de eso entra a un momento en que dice, bueno, está bien, vamos a darle la oportunidad a este gobierno, y si le damos la oportunidad y puede sacarnos adelante con transformaciones, pues esto es lo que necesitamos. Una de las primeras veces había un bloqueo en el Meta, sí, en Puerto Gaitán, y realmente era un bloqueo que llevaba 2 días. Ahora no, ahora ¿por qué estaban bloqueando? Bloqueaban porque son comunidades sin tierra, pueblos indígenas que son seminómadas, que los persiguen, que los discriminan y que están en territorios donde hay mucha riqueza. Entonces, de la tierra, riqueza de las petroleras. Entonces es la rabia histórica de que vivimos en la miseria en un territorio en medio de la abundancia. Sí. Entonces era un conflicto muy difícil porque los camioneros que habían estado ahí a la espera se querían enfrentar con machetes a la comunidad indígena que estaba ahí bloqueando. Y bueno, en un día y medio, hasta las 3 de la mañana. ¿Usted fue hasta el territorio? Claro, por supuesto. Sí.
llega y con qué se encuentra, porque por supuesto uno ve en noticias, uno lee el periódico y dice, ok, estaba bloqueada la vía, se sentaron en una mesa de diálogo social, concertaron y todo salió bien. Pero detrás de eso hay unas horas muy difíciles y bien lo dice usted, usted llega a esos sitios y la gente está brava, de las dos partes. Todo el mundo está bravo. Esa es la marca, es lo que yo llamo la rabia histórica. Por años y años me engañaron, me incumplieron, me dejaron en la miseria, entonces cumpla ya, cumpla inmediatamente. Entonces es primero una concertación donde las entidades, lo clave en los diálogos son las entidades. Si las entidades van en su conjunto a entender el problema y a responder con acciones, pues ese es el resultado, es la acción articulada de todo un gobierno que entiende esa condición de atraso de los pueblos y dice vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible. Entonces, en el entretanto es ir calmando las aguas y ir dándole a las entidades la oportunidad de levantar su misionalidad y decir, aquí vinimos a la transformación del territorio y ahí después de horas, seguido hasta las 3 de la mañana, logramos un acuerdo, logramos un pacto, firmamos. La vida de esa comunidad todavía no es perfecta, pero ya hay un cambio. Pero hay un cambio y el cambio se nota en esa capacidad de reconocer que no solamente con bloqueos, sino que su voz tiene ahora un peso y es la voz de ser interlocutora para las entidades del gobierno. Mire, viceministra Lilia, yo recuerdo una negociación también en donde incluso, pues por supuesto, usted tuvo que viajar y era como los transportadores bloqueando una vía en Lobo Guerrero que lleva a Buenaventura por cuenta de un peaje que les estaban cobrando. Pero me causa mucha curiosidad, porque además de pues, toda la experiencia que tuvo usted que vivir allí, el resultado fue, levantaron el peaje, tengo entendido. Regularmente no ocurre eso, o sea, regularmente el peaje continúa porque es un cobro, porque hay unos recursos que hay que recaudar, etcétera. ¿Cómo se dio esa negociación? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, en Lobo Guerrero realmente era una comunidad afro enfrentada con unas juntas de acción comunal, porque también los pueblos que consideramos pues que son nuestros líderes, las organizaciones, también se enfrentan entre ellas, entonces nos toca es buscar salidas para afuera y para adentro, entonces lograr un acuerdo primero entre estos dos sectores, pero también luego históricamente no se manejaba la conflictividad así, no, venga, levantemos el pago del peaje. Entonces es un pulso también para entender que no se pueden repetir fórmulas. Lo de Lobo Guerrero es diferente a lo de Puerto Gaitán, diferente a lo que pasa en el Catatumbo con los cocaleros, diferente a otras comunidades indígenas. Entonces entender claramente la historia de los pueblos también y cómo responder y luego que las entidades también entiendan, porque otros sectores dicen, no, porque vamos a levantar el peaje, esto no se ha hecho así y entonces hay que hacer la tarea. ¿Y eso fue difícil, digamos, ahí ante la institución? Sí, fue difícil hasta que realmente hubo un momento que se iba a venir un hecho de violencia muy fuerte y la institución que le correspondía entendió que en ese momento lo que ameritaba era que el no pago en ese momento el no pago del peaje. Entonces, pero tampoco es entre entidades que tengamos que tener, digamos, diferencias, pero se respeta la misionalidad, pero llega un momento en que las entidades también entienden cuando los pueblos ya no aguantan más. Claro, hay que ceder. Mire, hay una situación que nos preocupa muchísimo a los bogotanos, por ende al gobierno nacional también y al país en general, y es lo que está ocurriendo en el Parque Nacional en Bogotá. Infortunadamente, en los últimos días se registró incluso la muerte de una bebé allí en el Parque Nacional, una bebé en Vera. ¿Por qué están estos indígenas allí? Realmente, ¿cuál es la relación que están teniendo con el gobierno nacional y el rol del viceministerio que usted dirige para poderle dar una solución a estas personas, a estos colombianos que están allí pasándola muy mal? Sí, primero que todo, la respuesta a un problema grave es la articulación de entidades y la articulación entre
el gobierno nacional y el distrital. Pero lo que hablamos con la alcaldía es, Bogotá es una ciudad cosmopolita. Bogotá no puede pretender que al territorio lleguen desplazados y decirles, si se quieren retornar en condiciones dignas, muy bien. Entonces, hay el plan de un retorno para quienes quieran el retorno. Hay muchos que no quieren el retorno. Y muchos quieren quedarse en Bogotá y se sienten que aquí hay más posibilidades y Bogotá tiene que convertirse en esa ciudad multicultural que le da las garantías y le da la bienvenida a comunidades que han sido aplastadas. ¿Pero hay una luz para ellos, por ejemplo? Sí, entonces aquí vamos a tener que hacer una tarea que es el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el gobierno distrital y tener estos planes. Uno, plan de retorno. Otro, plan de reubicación a las familias para que tengan una posibilidad de vida digna. Sí. Y otra palabra que estamos usando es una integración, que una ciudad con un proceso pedagógico entienda, ellos son de aquí, ellos son nuestros ancestros, a ellos no los podemos decir son pobres y váyanse. Y esas 3 estrategias tienen que hacerse inmediatamente para que la comunidad no tenga que una y otra vez, no solo estar en el parque sufriendo, digamos, condiciones difíciles, sino también irse a las vías de hecho. Claro. Y hay otros problemas graves, la niñez en condiciones de mendicidad, no podemos tapar tampoco el sol con un dedo, que hay que solucionar con estrategias. ¿Y hay un tiempo de fondo específico ya estipulado como para que ustedes digan, articulando todas estas instituciones, por supuesto, desde el sector distrital, pero también desde el gobierno nacional, para darle solución a estas vidas, a estos días, a estas noches, pues que realmente son para ellos muy lamentables? La unidad de víctimas lidera el proceso del retorno. Se han hecho otros retornos, pero uno con mayores garantías estamos planteándolo para agosto. Retorno, reubicación e integración. Esa es una meta que va a solucionar el problema que no es solo en Vera, pero hay más de 2.000 en Veras en Bogotá. Entonces, Bogotá debe responder con toda la estatura y el gobierno nacional está ahí para apoyar, para acompañar y para responder estructuralmente al problema. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País. Ya viene el fenómeno La Niña. Sigue estos 3 pasos, salva tu vida y la de tu familia. 1. Evita botar basuras. Asegura techos. Realiza limpiezas preventivas en tu casa, en la orilla de los ríos, en canaletas y desagües. 2. Junto a tu familia, define rutas de evacuación, puntos de encuentro, lugares seguros a donde acudir en caso de una emergencia y reconoce las amenazas que rodean tu hogar. 3. Consulta la información con las autoridades de tu municipio, del departamento o del orden nacional. Ten a la mano los números de emergencia y reporta cualquier peligro. Conocer los riesgos es cuidar lo que amas. Alerta por las lluvias. Prepárate y actúa. Continuamos en entrevistas con Alma de País, hoy con Lilia Solano, ella es la viceministra para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos. Es filósofa y tiene un máster en estudios políticos y es aspirante además a un doctorado en ciencias sociales. Viceministra, hablemos de por qué protesta la gente en Colombia. Nos hemos dado cuenta pues, que tiene que ver en algunos casos por temas de territorio, por supuesto, por cobros de peajes, pero realmente, ¿por qué están protestando los colombianos? ¿Cuál es esa piedra que está tallando en el zapato? Sí. Bueno, una de las primeras cosas es que en los anteriores gobiernos la protesta estaba criminalizada, entonces la gente podía terminar en una investigación judicial por protestar. Y cuando la Constitución nos permite protestar. Sí. La movilización social es un derecho. Pero antes también había la respuesta inmediata de lo que antes se llamaba el SMAT o el UNDEMO,
Y este gobierno llegó y dijo, uno, bueno, vamos a honrar que la protesta es un derecho. Dos, frente a protesta que tenga que ver con problemas estructurales, inmediatamente deben ir las soluciones. Entonces, se protesta mucho más, pero no hay protestas como en gobiernos anteriores donde habían tuertos, heridos, policías enfrentados. No, este gobierno tiene el récord de no tener, a excepción de una vez en una situación muy difícil en Caquetá, ningún herido en medio de una protesta. Siempre viene, lógicamente, el diálogo y la concertación. Y la policía ha dicho que el 86% de las protestas es, por ejemplo, porque no les nombran un maestro, o sea, por cosas territoriales. Sí. Sobre todo a fin de año pasado, alcaldías y gobernaciones eran forzadas por sus pueblos a que los atendieran por medio de vías de hecho. Las protestas de los sectores sociales, la mayoría tienen que ver por el tema de tierras, por el tema de acceso a la salud, acceso a educación de calidad, tiene que ver también con cuestiones laborales, tienen que ver con solicitudes de proyectos productivos y protestan mucho los pueblos ancestrales. Este ha sido un gobierno para los pueblos indígenas y los pueblos afro. Y ellos han levantado su voz y han tenido toda la legitimidad para hacerlo. Pero digamos que a eso se ha respondido con la acción de 100 mesas, que algunas vienen de años anteriores. Han establecido 100 mesas de diálogo durante este gobierno. Seguimos 100 mesas, algunas venían de años anteriores, sí. Casi todas que se les prometieron cosas que no se cumplieron, resoluciones incumplidas, decretos incumplidos, acuerdos que no se honraron. Entonces, primero nos tocó una tarea muy dura y es cumplir lo anterior, muy duro porque era muy grande. Pero a la vez hemos instalado nuevas mesas que responden justamente a esa concertación y a honrar la palabra de que este iba a ser un gobierno para la vida, que la potencia de la vida era, ustedes han estado aplastados y humillados, la respuesta va a ser la articulación de entidades, de ministerios. Que den solución. Exacto. Pero quizá uno de los palos en la rueda de todo este proceso es la celeridad. Sí. Ahí de repente no es tan fácil seguramente dar respuesta como la gente quiere y de pronto como ustedes mismo lo buscan en el viceministerio. Sí, entonces si no se entiende que no solo protestaron hoy, sino que llevan años de incumplimientos, entonces se va a decir, no, pero es que apenas hace un mes pacté con ustedes, pero es la carga del enojo histórico y eso ha ido mejorando muchísimo. Hay que decir que es temas como vivienda, que la entidad puede decir, no, pero es que tengo un límite en la posibilidad de responder. La gente quiere además de que se responda estructuralmente y dicen siempre que vayan y pongan la cara. Me pongan si no tiene para las viviendas, que venga y explique por qué se ha hecho con la plata, cuándo y cómo. Pero hay un tema también que nos preocupa mucho en Colombia y son los derechos humanos. Siguen asesinando líderes sociales, infortunadamente, en el país. ¿Cuál es la radiografía de esta situación? Pues este gobierno llegó con una marca como uno de los países en que los derechos humanos eran más violados. Y eso es una cosa muy dura. Eso se construyó con décadas y décadas, que tuvo inclusive condenas al Estado mismo por violación a los derechos humanos, que era una cosa muy grave, no solo aquí, sino en el entorno mundial. Pero heredamos también enfrentamientos de grupos armados, la lucha por el control territorial, heredamos también que empresas para desarrollar sus negocios también desplazaron a la población. Es una mezcla, este país ha sido una mezcla de una conflictividad grande. Lamentablemente pasaron 4 años o más en que no se implementó el acuerdo de paz que se pactó en La Habana. Eso hubiera podido en el cuatrenio pasado dar un gran respiro a la llegada de este gobierno. Es decir, por lo menos se desactivó la bomba de la guerra. No, heredamos ese incumplimiento y heredamos en el territorio que se multiplicaron los grupos
que se enfrentan por diferentes razones, pero a eso la respuesta, una con el diálogo, que es paz territorial, y la otra es paz total, y las dos son muy difíciles, que solamente en un poco menos de 2 años puedan transformar décadas y décadas de conflicto armado y social. Pero ¿qué decirle a esos líderes sociales que nos escuchan, nos ven y que seguramente siguen estando amenazados precisamente por estos grupos? Hace solo un par de semanas llegó una delegación de pueblos, de organizaciones del Congreso de los Pueblos, a decir, crece la presencia del paramilitarismo en todo el país. Entonces, esa fue una estrategia que arrancó el paramilitarismo desde los años 60. O sea, se ha consolidado por décadas. Entonces, la respuesta a eso es que se han multiplicado las instancias, la presencia también de las fuerzas para responder a quienes, por ejemplo, sectores como el Clan del Golfo, que en algunos territorios crean violencia. Y yo creo que sigue siendo la bandera de este gobierno la plena vigencia y el respeto a los derechos humanos, y todo lo que haya que hacer para cumplir los compromisos, tanto en el país, para proteger la vida de los líderes, como internacionalmente. No se ha ahorrado ningún esfuerzo en este gobierno. Lo que pasa es que el tamaño del problema es gigante, pero también este gobierno, yo creo que va a pasar a la historia. Se comprometió con la defensa de la vida, y la marca de este gobierno no es cuántas bajas, cuántas vidas perdidas, sino cuántas vidas salvadas a lo largo de este cuatrenio. Va a ser histórico. Hablando un poco también de un tema que está muy actual, que tiene que ver con el poder constituyente, esa frase tan poderosa que muchas personas también han tergiversado. Explíquenos usted qué es ese poder constituyente, porque viene también, hay un brazo importante heredado de su viceministerio de cara a eso. ¿Qué es el poder constituyente? Sí, el poder constituyente en otros lugares del mundo sería simplemente decir una verdadera democracia, una democracia vital, una democracia donde los ciudadanos se levantan por sus derechos, como ha pasado en estas marchas en contra. Nadie salió a reprimir la marcha, donde en cada esquina de este país, en cada carretera, se levantan hombres, mujeres, niños, sectores a decir, yo tengo derecho al bienestar, al bien común. El poder constituyente está vivo, y realmente lo que hizo el presidente fue darle voz a todos esos que decían, somos poder constituyente y no tenemos la palabra. Entonces lo que hizo este gobierno fue darle voz a ese aplastamiento del poder constituyente. Entonces el poder constituyente se levanta en todo el país, pero sectores piensan que hay que pedirle permiso, y es al revés. El poder constituyente elige quién lo gobierne, y por tanto le muestra la ruta de por dónde se hacen las transformaciones. Por años y años de guerra y de conflicto, se cambió el orden de las cosas, y quienes tenían el poder económico, el poder político, creían que ellos eran el poder constituyente, pero no es así. El poder constituyente es un pueblo empoderado que ha entendido que tiene el derecho a construir su futuro, y va a hacerlo sin pedir permiso. Y por eso, cuando el presidente va a los territorios, esa conexión tremenda entre los presentes, los sectores sociales y el gobierno, y es por eso se sienten interpretados en que les devuelvan el derecho que tienen a construir una verdadera democracia, y el poder constituyente es eso. Que no es la Asamblea Constituyente. La Asamblea es ya todo un proceso que el país necesita reconocer que hay unos que están interpretando que se dice Asamblea Constituyente, pero poder constituyente es lo que ya tenemos, y no hay vuelta atrás. Un pueblo que ya vivió, que es tener voz y tener fuerza y ser respetado, quiere decir que cambió la historia de este país. No habrá una vuelta atrás donde usted va a hablar y se la reprime, porque ya toda la gente es poder constituyente. Ahí está. Una pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País.
Con el fenómeno La Niña aumenta el riesgo de inundaciones. Sigue estos 3 pasos, salva tu vida y la de tu familia. 1. Identifica los ríos y quebradas más cercanos a tu vivienda. Reporta a las autoridades de tu municipio si ves cambios importantes en el caudal del río. 2. Si el nivel del río aumenta, evita cruzarlo caminando o en cualquier vehículo. 3. Define una ruta de evacuación identificando un punto seguro en zonas altas. Ten listo el kit de emergencia con agua, linterna, radio, botiquín, alimentos, ropa, documentos de identificación, lista de números telefónicos importantes y un silbato. Conocer los riesgos es cuidar lo que amas. Alerta por las lluvias. Prepárate y actúa. Seguimos conectados hablando de país, hablando de Colombia, hoy con Lilia Solano, ella es la viceministra para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos. Viceministra, voy a hacer alarde de su profesión, usted que es filósofa, para que pues filosofemos un rato aquí las dos. Hoy en día es fácil construir esa confianza entre el pueblo y el Estado, entre el pueblo y el gobierno, después de tantos años de incumplimientos. Sí, yo creo que la parte más difícil es que las instituciones se habían vaciado de la fuerza que deben tener para devolverle la confianza a todo un pueblo de que las van a servir y las van a interpretar y van a trabajar para el buen vivir. Eso se había perdido totalmente. Entonces, recuperar esa confianza ha sido difícil. Sí. La gente tiene en la memoria demasiados años de incumplimientos, entonces volver a dar un voto de confianza, pero yo creo que se ha ganado con esfuerzo y aunque no se transformará totalmente este país, sí tendremos la posibilidad de haber dado un gran paso adelante estos 4 años y como dije, la gente no va a permitir una vuelta atrás. Sí. Hay un lema de las mujeres que han perdido sus hijos por los falsos positivos y las mujeres dicen, nunca más. Nunca más se repite esa historia. Y eso se puede ejemplificar en Colombia. Nunca más una democracia que diga que es democracia con el 70% de la población viviendo en la miseria, en la pobreza, sin acceso. Tú vas por todo el país, no hay agua potable, no hay acceso a las cosas básicas, inclusive en las zonas cocaleras ni hay comida. Entonces, es eso que se tiene que recuperar y que se ha ido recuperando y que requiere que la gente sabe que requiere más tiempo. Sí. Ahora hay una angustia, te voy a contar. La gente dice, rápido, trabajen rápido porque les quedan 2 años. ¿Y qué vamos a hacer después? Y yo le digo, los pueblos sabrán en su sabiduría que después es no volver al pasado. El pasado ha sido de guerra, el pasado ha sido de hambre y de pobreza. Esa brecha nunca más. Entonces, yo creo que filosofando podríamos decir, el sentido de la vida no es sobrevivir y a ver cómo rebusco para sobrevivir. El sentido de la vida también es el bienestar, es estar contentos, es desarrollar proyectos de vida. Eso es lo que se requiere, esas son las garantías. ¿Y cuáles serían entonces esos pilares, esos criterios que debería tener Colombia y todos sus sectores? Porque, por supuesto, el país no solamente son los más desfavorecidos o aquellos con quienes se tiene una deuda histórica, sino el país completo. O sea, ¿cómo lograr realmente ese diálogo nacional, esa reconciliación con todo el país? Sí, esa es un poco difícil porque la reconciliación requiere un paso y es que quien te ha hecho daño tiene por lo menos que dar garantías de que no lo va a seguir haciendo, de que no, o como dicen las víctimas, los pasos de que haya justicia, de que haya verdad, de que haya reparación integral. Y no repetición. Y no repetición. Entonces tú no puedes decir, venga, olvidémonos del pasado, cojámonos de las manos. Sí, pero ¿cuáles son las garantías de no repetición? Esas garantías tienen que darse, de que el país va a dar un paso adelante, que no habrá nunca más la posibilidad de que haya, por ejemplo, crímenes de Estado, que al contrario, que no haya impunidad, sino que los que han cometido crímenes no tengan
otra vez la Claro. posibilidad de que sus crímenes queden en la impunidad. Y un paso gigante, y es garantías para toda la población, de que, por ejemplo, económicamente no va a haber la acumulación de unos mientras que otros no tengan acceso a nada. Entonces es una combinación, pero por lo menos sí se están sentando las bases para que este país se pueda reconciliar, que haya justicia, que haya verdad y que haya garantías de no repetición. Pues viceministra, ha sido un placer tenerla con nosotros hablando Igual. de estos temas tan importantes para el país, como es precisamente uno, el derecho a la protesta, a la movilización, pero también ese diálogo social al que ustedes pues invitan a todo el país precisamente a sentarse y en la diferencia encontrar consensos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí. A ustedes también mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.